Ya. Empezamos nomás, Doc. Sí, por familia, dale. Ya, ya. Ya, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, a continuación les vamos a presentar lo que es la patología bucal. Entonces, primero tenemos las aftas bucales. Y en cuanto a la definición, la aftosis o aftas bucales, esta es una patología que es muy frecuente. Eh, Se mencionaba que es de etiología desconocida, pero también se dice que puede estar relacionada con factores genéticos, factores inmunitarios y microbiológicos. También mencionaba que podía estar relacionada con el estrés o con los traumatismos orales. Ya, en cuanto a la etiología de las aftas bucales, lo primero que tenemos aquí, como les mencioné, son las lesiones bucales que son erosivas y traumatismos repetitivos que van a afectar a la mucosa bucal. En este caso tenemos a la limpieza dental agresiva, las ortodoncias, dentadura mal adaptada, los mordiscos o la mala oclusión dentaria. También tenemos la hipersensibilidad a determinados alimentos y conservantes, como en este caso se mencionaban las nueces, los mariscos, el queso, el chocolate, el vinagre, como también alimentos que sean ácidos. También otra causa de esto se mencionaba las reacciones adversas a ciertos fármacos y aquí mencionaban a los corticosteroides, los inmunosupresores, antineoplásicos, antiinflamatorios no esteroideos y antiinfecciosos. También estaba relacionada con alteraciones psicológicas como el estrés, la depresión, la ansiedad y con carencias nutricionales como el déficit de hierro, el zinc, la vitamina B12 y también el ácido fólico. Mencionaba que todas estas causas podrían ser, de algún modo, podían provocar la aparición de estas aftas de la mucosa bucal. Ya, en cuanto a la clínica de las aftas, nosotros podemos ver que se pueden presentar de tres formas. Unas son las aftas menores, que estas pueden ser como pequeñas úlceras de apariencia ovalada, redondeadas, que son poco profundas y dolorosas. Su aspecto es de color blanquecino y puede presentar bordes eritematosos. Estas están localizadas en las zonas que no están queratinizadas de la mucosa bucal. Podría ser como el borde de la lengua, en la mucosa interna de los labios y la mejilla. Su tamaño varía entre los 2 a 5 milímetros y estos pueden llegar a cicatrizar en 5 a 6 días. En cuanto a las aftas mayores, estas ya son lesiones aisladas o que son en pequeños números, pero a diferencia de las menores ya van a tener un tamaño que es superior a los 2 centímetros. Su forma igual es redondeada, pero estas ya son más dolorosas, son más profundas y estas ya presentan un fondo blanco amarillento por los exudados principalmente de fibrina y estos pueden permanecer durante un periodo superior a una semana. Además de esto, dentro de estas, tras la remisión de las aftas mayores, se puede ver estas que sí dejan cicatriz, a diferencia de las aftas menores. Pásale, por favor. Y la tercera presentación sería la de la estomatitis aftosa herpetiforme, que estas en cambio son múltiples, que pueden ir de 5 a 100 úlceras, y estas pueden tener un tamaño de 1 a 3 milímetros, igual son redondas, dolorosas, muchas veces están agrupadas en racimos que son similares a las úlceras del herpes simples, y pueden estar localizados en cualquier parte de la cavidad. Además de esto, pueden unirse formando úlceras más grandes tras una evolución de varios días, de 10 a 14 días. Pásale, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, primero debemos realizar una historia clínica correcta y evaluarlo según los criterios clínicos que ya mencionamos. En sí, el paciente con aftas, a menudo la presentación es desde la infancia y puede tener episodios de aftas recidivantes. Y hay que tener en cuenta algo importante, que si tenemos una úlcera que tiene una evolución de más de 3 semanas, va a requerir una valoración adicional que puede estar relacionada por una posible causa de carcinoma. Entonces tenemos un algoritmo que nos mencionaba que podemos tener las úlceras que pueden ser mayores a 6 semanas y se consideran úlceras crónicas y pueden estar relacionadas al líquen plano, al lupus, al pénfigo o al pemfigoide. En cuanto a las úlceras que tienen un tiempo menor a 6 semanas, tenemos que evaluar tanto su evolución como su clínica.
En cuanto a la evolución, vemos si esta es menor, mayor o herpetiforme. Y en cuanto a la clínica, ver si es que son brotes recurrentes o solo es de un episodio aislado. Si tenemos brotes recurrentes, puede estar relacionado a traumatismos repetitivos o esta estomatitis herpetiforme recurrente, una neutropenia clínica o la enfermedad de afta recurrentes. En cambio, en el episodio aislado ya podría ser solo por traumatismos, medicación iatrogénica o por infecciones. Pasa. Cuanto al tratamiento, este se va a dividir en dos, local y general. También es importante mencionarles que las aftas bucales, normalmente estas van a desaparecer de los 7 o 14 días de evolución de forma espontánea, sin dejar de cicatrices. Pero si ya se vuelven un poquito más crónicas, entonces aquí lo que vamos a dar son antisépticos orales como la clorexidina, también antibióticos como la tetraciclina y corticosteroides tópicos. La dosis de la clorexidina es del 12%, 15 ml 2 veces al día, cada 12 horas, durante 1 minuto y no se debe enjuagar ni comer absolutamente nada. Y el tratamiento local, esto lo vamos a ocupar en caso de que haya un fracaso de la medicación tópica. Entonces aquí ya vamos a ocupar lo que son los corticoides orales, como la hidrocortisona en adultos y niños mayores de 12 años. Vamos a administrar 2,5 miligramos, es decir, un comprimido para adultos cada 6 a 8 horas. Ya, ahora vamos a hablar sobre la lengua vellosa. Esta es una afección benigna adquirida que está caracterizada por la presencia de papilas filiformes anormalmente hipertrofiadas y que son alargadas en la superficie dorsal de la lengua. Estas, en cuanto a su epidemiología, tienen una prevalencia del 11,3%, en hombres siendo mayor la prevalencia con un 18% a comparación de las mujeres con un 6%. Y en cuanto a la prevalencia en niños, desde 0,6% y jóvenes de 8,4%. Pásale, por En cuanto a los factores de riesgo que hay que tener en cuenta porque son importantes, tenemos el consumo de tabaco, el consumo excesivo de té negro, de té hierbas, café, una higiene bucal deficiente, radioterapia reciente en la región de la cabeza y el cuello, el uso de antibióticos y antipsicóticos, así como el uso prolongado de enjuagues bucales oxidantes. También puede estar relacionado con el VIH, algún cáncer avanzado, mal estado general y trastornos neurológicos, así como también con la edad avanzada. Dentro de los antibióticos, uno de los más importantes mencionaba que era la penicilina, así como también la eritromicina y la doxiciclina. Pásale, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, principalmente va a ser con la inspección clínica al examen visual. Entonces, tener en cuenta los antecedentes de factores de riesgo que mencioné antes, así como también en cuanto al examen visual, vamos a tener que va a haber una presencia de una lesión que va a ser indolora y muchas veces va a tener un aspecto de cabello negro en el dorso de la lengua anterior a las papilas circunvoladas, pero en sí no siempre, como mencionamos, su tonalidad va a ser negra porque esta puede variar desde un color negruzco hasta amarillo verdoso o sin pigmentación. Además de esto, no ocurre en la punta o en los lados de la lengua, sino como mencionaba en el dorso. Dentro de las manifestaciones clínicas que nos puede referir el paciente es que puede tener una percepción de sabor metálico, una disgeusia, ardor en la boca, halitosis e incluso arcadas. Y también para el diagnóstico para descartar otras patologías en sí, podríamos realizar un cultivo fúngico, una prueba de VIH y estudios de toxicología en sangre y orina. Pásale, por favor. ¿Qué es la disgeusia? La disgeusia es lo que mencionaba como... Ay, se fue. O sea, es el trastorno en el que el paciente como percibe que ahí tiene un mal olor en la boca. ¿Segura? O sea, le entendí como eso, o sea, como que tiene como una alteración en sí del gusto. Ya, es una alteración del gusto.
Ya, entonces no es que le huele mal la boca, que Mm, siente cambiados los sabores. Ya, esa es la disgeusia. Ya, ya. continúe. En cuanto al tratamiento en sí, como estaba relacionado uno de los factores de riesgo más importantes de una mala higiene bucal, lo que era importante es promover en el paciente que tenga una adecuada higiene bucal diaria. Y para esto también les recomendaba el cepillado de la lengua 4 veces al día. Es importante también la interrupción de los posibles agentes agresores o agentes causantes, así como la modificación de algunos de los factores que ya les mencioné. Y también recomendaban una hidratación oral adecuada y un mayor consumo de frutas y verduras. Pásale, por favor. A ver lo que son las infecciones psicóticas, y en este caso tenemos a la candidiasis. Bueno, la cándida es un hongo saprofítico que normalmente se va a encontrar en el tubo digestivo, en la piel y mucosas. Estas se van a hacer patógenas cuando hay una modificación del terreno de la fisiología de la boca por diversos factores predisponentes, como tenemos factores locales, en el caso de prótesis dentarias, generales como enfermedades como la diabetes o secundarias de algún tratamiento farmacológico, como tenemos los corticoides o los antibioticoterapia. Pásale. Ya, en cuanto a la clínica, aquí el género que va a estar más implicado es la Candida albicans. Y la clínica, vamos a ver 4 tipos de candidiasis bucal. Tenemos a la primera que es la Muguet o candidiasis aguda pseudomembranosa, en donde aquí vamos a observar pseudomembranas blanquecinas algodonosas que van a estar adheridas a la cavidad oral y que se van a desprender con facilidad, dejando una mucosa muy inflamada, como podemos ver en imagen. Estos pueden afectar el dorso de la lengua, la mucosa yugal, es decir, las mejillas, el paladar duro, también zonas de la faringe. También esta se mencionaba que va a ser muy frecuente en los recién nacidos, en niños y adultos inmunocomprometidos. Ya. La otra tipo que tenemos aquí es la candidiasis eritematosa. Esta se mencionaba que no existe acumulaciones blanquecinas, sino que la lengua va a aparecer tipo depilada y pirémica. En cuanto a la candidiasis hiperplásica paraqueratóxica o leucosplasiforme, esta se mencionaba que era de difícil diagnóstico, pero aquí lo que vamos a observar son lesiones que van retrocomisurales, van a tener una consistencia dura, como podemos ver en la imagen, y estas no van a poder, no vamos a poder desprenderlas con el raspado. Y tenemos por último a la queilitis angular. Esta se mencionaba que se caracteriza porque el paciente va a presentar dolor, va a presentar eritema, además que va a tener fisuras en las comisuras labiales, como podemos ver en imagen. Y esto suele asociarse con el uso de prótesis dentales. También se mencionaba que esto era común por deficiencias nutricionales. También se puede relacionar con granulomatosis orofacial o alguna infección por VIH. Ya, en cuanto al diagnóstico, lo fundamental va a ser la clínica, como ya vimos anteriormente. También nos podemos realizar lo que es microbiología como frotis citológico o cultivo, en donde aquí vamos a observar o identificar la Candida albicans por medio de células fúngicas. Y también podemos realizar lo que es el diagnóstico histológico por medio de biopsia, pero aquí se mencionaba que esta se va a realizar cuando nosotros tengamos un diagnóstico diferencial difícil. Pásale. Ya. En cuanto al tratamiento, lo fundamental aquí se mencionaban las medidas higiénicas, ya que se decía que se deben eliminar los factores irritativos y también se debe realizar lavados con bicarbonato. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí se debe realizar con soluciones de nistatina o miconazol.
También si ya existe formas refractarias o de mayor gravedad, se va a utilizar el fluconazol o el ketonazol. En cuanto a las dosis de nistatina, en adultos vamos a utilizar de 5 a 10 ml cada 6 horas, en niños de 2,5 a 7,5 ml cada 6 horas y en lactantes de 1 a 3 ml cada 6 horas. En cuanto a las formas más graves del fluconazol, vamos a administrar de 50 a 400 miligramos una vez al día y el ketonazol 200 miligramos al día. Y muchas gracias, eso ha sido nuestra exposición. Chévere, chicos, muy bien. Entonces, como para resumir hasta que pongan ya la otra exposición. Acuérdense que las aftas son más bien de tipo autolimitado, como que más bien virales, y solo si es que pasan más de 3 semanas deberíamos ya pensar en tomar una biopsia para descartar algún tipo de malignidad, pensando en una lesión de tipo ulcerativo. Para lo que es la lengua vellosa, cuidados generales, más que nada el cepillado y la higiene bucal, eso les va súper bien. Y la lengua vellosa también es como que se puede encontrar en los pacientes que han recibido estos tratamientos de quimio, entonces no vayan a pensar que es una lesión cancerígena o algo ya que se ha pasado. Y para las cándidas, acuérdense siempre lo que dijo, es una lesión tipo algodonosa que ustedes al quitar van a dejar un fondo eritematoso. Entonces esa es una cándida típica y usualmente les va bien con lo que es la solución magistral que nosotros hacemos, que es una mezcla de nistatina con roxicaína en gel, más loratadina, por lo que usualmente tienden a dar bastante prurito. Entonces, esa es la combinación que hacemos. Chicos, siguiente tema, por favor, vean el tiempo, ya que me dicen igual que tienen clases, entonces tratemos de hacer hoy 3 clases, ¿ya? ¿Quién sigue? Ya, sigo yo. Pero ya está. No sé, Carlos. Ya. Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de la patología de las amígdalas. Pásale, por favor. Ya. Y bueno, vamos a comenzar primero con la amigdalitis aguda. Hablamos de que, o podemos estar frente a una amigdalitis aguda cuando tenemos episodios menores de 3 o tres episodios dentro de o sea, que ocurren en un año. Entonces, en amigdalitis aguda tenemos 2 etiologías, una etiología bacteriana y una etiología viral. Si hablamos de una etiología bacteriana, que es como la que les voy a comentar ahora, esta es causada por, usualmente por las bacterias del estreptococo del grupo beta hemolítico, es decir, el estreptocopiógenes. Y pues en este caso, estas son las que están un poco más relacionados con la glomerulonefritis aguda y también fiebre reumática. Es importante mencionar que la amigdalitis aguda es más frecuente en los niños de 5 a 15 años aproximadamente. También, bueno, si hablamos un poco de la clínica de la amigdalitis, pues es de inicio súbito, donde vamos a tener fiebre que va a ser mayor a 38 grados centígrados. El paciente también va a referir que tiene dolor en la garganta, y va a tener también, va a ser súbita. Va a presentar náuseas, vómitos, en esto hablamos también de disfagia y odinofagia. Entonces, la persistencia ¿Esos son algún tipo de criterios? O sea, es más o menos lo que encontré que se presenta en la clínica. ¿Qué son los criterios de Centor? No recuerdo los criterios del centro. ¿Qué son los criterios de Paradise? Ya. No recuerdo. ¿No tienes? No, eso no lo encontré. O sea, yo encontré solo la clínica. Pero podría... No, o no sea, podría puedes ser. hablar de amigdalitis
si no sabes qué son los Ya. criterios de Santor y qué son los criterios de Paradise. ¿Ok? Ya. Para Ya. mañana hacemos esa corrección. Siguiente Ok, tema. ok, Dale. Mañana vemos ya esa parte, ok, porque esto es algo súper importante que ustedes deben saber. Ustedes deben manejar esos criterios y por eso vamos a hacer bien esa revisión. Dale. ok, Doc. Ya, chévere. Siguiente tema, chicos. Y ella le comparto. Doc. Ya. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la patología de la adenoides. Pásale, por favor. Ya, bueno, la glándula adenoides, o también conocida como amígdala faríngea, va a encontrarse en el centro superior del anillo linfoideo, también llamado anillo de Waldeyer. Esta va a tener una forma de pirámide triangular, en donde su base va a estar situada en el techo y en la pared posterior de la nasofaringe, mientras que el ápex de esta pirámide va a estar situada en dirección hacia el septum nasal. Bueno, estas van a ser glándulas que van a estar ¿Cómo se llama esa zona anatómicamente? el cabum. Perfecto. Dale. Ya. Entonces, bueno, estas en sí van a ser glándulas que van a estar formadas por tejido linfático recubierto por mucosa respiratoria, en donde en la superficie de esta va a producirse inmunoglobulinas que van a ser responsables de la inmunidad, siendo como una puerta de defensa ante las infecciones. También mencionaba que, bueno, los niños en sus primeros años de vida como van a estar desarrollando su inmunocompetencia, van a tener más desarrollado estos órganos, digamos así, que en el adulto. Entonces, en cuanto al desarrollo, estas se terminan de desarrollar alrededor del 7º mes de gestación y ya después del nacimiento continúan su crecimiento hasta aproximadamente los 5 a 6 años de edad, en donde ya comienza su periodo de involución. Respecto al aporte vascular, bueno, de estas decía que procede de la arteria faríngea ascendente, de las ramas faríngeas de la maxilar interna y la facial, y su inervación va a estar dada por el plexo parafaríngeo. Pásale, por favor. Ya, entonces, dentro de las patologías de estas glándulas vamos a tener a la adenoiditis, la cual puede ser aguda o crónica cuando se llegan a presentar más de 3 o 4 episodios en un mismo año. Entonces, esta infección de la amígdala faríngea o adenoide, que va a afectar a los niños menores de los 6 años, va a poder, puede estar dada por agentes virales como los rinovirus o adenovirus, o también por bacterias como el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. La clínica característica aquí es que el niño suele presentar una insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea, fiebre y también episodios de otitis media que suelen ser repetitivos. El diagnóstico de esta va a estar dado por la clínica y también va a complementar el diagnóstico pruebas de imagen como una radiografía lateral de Cabum, mencionaba, y el tratamiento en sí para esta adenoiditis, para los episodios agudos, va a ser en caso de que se llegue a presentar fiebre, va a ser paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas, y también amoxicilina en dosis de 90 miligramos por kilogramo al día, dividida en 3 tomas, es decir, cada 8 horas durante 7 días. Pásale, por favor. Ya, entonces cuando cuando el niño presentan estas infecciones respiratorias o ya episodios de adenoiditis a repetición, esto puede ayudar a que se dé una hipertrofia del adenoide. Entonces se produce esta otra patología que sería la hipertrofia de las adenoides, en donde aquí debido a este crecimiento, va a darse una obstrucción del paso del aire a través de la cavidad nasal, provocando alteraciones
como síntomas obstructivos, dentro de los cuales tenemos la obstrucción nasal, es decir, el paciente va a presentar una respiración oral, rinolalia, y en algunos casos también hiposmia. También episodios de otitis media con efusión y ronquidos durante la noche o síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y otros síntomas inflamatorios como la rinosinusitis crónica o la otitis media aguda de igual manera repetitiva, y otras infecciones como bronquitis o bronquiolitis. Y también, bueno, aquí es característico que los niños presenten esta facies adenoide, que se caracteriza por presentar una, como podemos ver en la imagen, una cara alargada, los pómulos aplanados, el labio superior corto y el labio inferior agrandado. De igual manera van a presentarse como con, bueno, van a estar con la boca abierta y van a tener el mentón retraído. Pásale, por favor. Ya, dentro del diagnóstico también para la hipertrofia adenoide estaba la clínica y de igual manera la radiografía lateral de Kabum, el cual nos permitía establecer los grados de hipertrofia. Por ejemplo, en un grado 0 obviamente va a haber ausencia de este tejido adenoide, y en un grado 1 va a haber una obstrucción del 33%, y en un grado 2 y grado 3, bueno, en el grado 2 la obstrucción ya es del 66% y en el 3 ya va a darse una obstrucción completa. Por ende, tanto el grado 2 y el 3 ya van a requerir una intervención quirúrgica, que vendría a ser el tratamiento como tal en la hipertrofia adenoide, que sería la adenoidectomía. Pásale, por favor. Entonces, la adenoidectomía en sí va a ser la extirpación o la extracción quirúrgica de las glándulas adenoides, y de esta forma se va a tratar estas complicaciones que ya les mencioné, las cuales están relacionadas con la obstrucción nasal de las vías respiratorias. Sin embargo, existen ciertas indicaciones para este procedimiento, dentro de las cuales está los episodios del síndrome de apnea del sueño, de igual manera que el paciente presente ya una insuficiencia respiratoria nasal mantenida de alrededor de 6 meses, me parece. De igual manera, una otitis media aguda recidivante, o también en ocasiones, en casos en donde haya la coexistencia con alguna malformación craneofacial. También cuando se llega a presentar episodios de rinosinusitis o en caso de que haya una sospecha de enfermedad maligna. Ya, pásale, por favor. Y ya, eso sería todo. Gracias. Ya, chévere, chicos. Muy bien. A ver, acuérdense siempre de esto, que un niño que viene con ronquido hasta los 5 años, ustedes deben pensar que tiene una hipertrofia adenoide. Y en un paciente que está haciendo otitis de repetición, amigdalitis de repetición, y que no encuentran una causa, siempre valoren adenoides, porque este puede ser un foco de infección, es decir, se crea un biofilm a nivel de los adenoides, en donde las bacterias se quedan ahí, y cada vez que hay un proceso de baja de inmunidad, comenzamos otra vez con un proceso bacteriano. Entonces, eso es importante. Ya. Vamos con tumores de la cavidad oral, ¿ya? Rapidito. Ya. Buenas noches, doctora y compañeros. Vamos a hablar de los tumores de la cavidad bucal. Pásale, por favor. Iniciaremos hablando de los tumores benignos. Pásale. Respecto a estos tenemos de los más frecuentes los tumores epiteliales y los tumores conectivos. En los tumores epiteliales lo más frecuente son las lesiones relacionadas con el virus del papiloma humano, que bueno, como su nombre lo indica, están causados por la infección de este virus, y en la cavidad oral se han descrito con mayor frecuencia las variedades 6 y 11, aunque también se han descrito las variedades 16, 18, 31, 35, siendo el 16 y el 18 aquellos que tienen un mayor potencial maligno. Clínicamente, estos suelen aparecer como pequeñas lesiones exofíticas que suelen ser menores de 1 centímetro, generalmente pediculadas, con una superficie rugosa y que su coloración puede variar desde un tono rosado hasta incluso ser blancos. La localización más frecuente de estas lesiones suele ser en la superficie tanto ventral, dorsal de la lengua, en el paladar blando y en la cara interna de las mejillas. Pásale, por favor.
Y el tratamiento de todos estos tipos de lesiones es quirúrgico, sin embargo, existen varias opciones. Entre ellos está el láser, la criocirugía, en las cuales se utiliza el nitrógeno líquido, como podemos observar en la imagen de lado, o una electrocirugía, en la cual se cauterizan las lesiones. Pero cabe mencionar que el BPH tiene una alta tendencia a la recidiva. Pásale, por favor. Pásale una más, por favor. Respecto a los tumores conectivos, los fibromas son los tumores benignos que son más frecuentes en la cavidad oral. Se dice que son hiperplasias fibrosas, es decir, una proliferación de las fibras colágenas, que pueden presentarse en cualquier zona de la boca, de la lengua, las encías, mejillas, pero especialmente en aquellas áreas que tienen roce. Clínicamente estos se presentan muy delimitados, son duros, tienen una forma redondeada y pueden ser sésiles o bien pediculados. Entonces, el tratamiento de estos fibromas igualmente es quirúrgico y estos en cambio no suelen recidivar si es que se elimina la causa que los ha provocado, que como mencioné, suele ser, por ejemplo, roces, o también mencionaba a los pacientes que utilizan estas placas dentales que podrían, por el roce, provocar estas lesiones. Pásale, por favor. Como podemos ver al lado tenemos las imágenes, igual, redondeados, delimitados, y suelen ser duros. Pásale, por favor. Respecto a los tumores malignos, se dice que la variedad histológica más frecuente es el carcinoma epidermoide, con una frecuencia de aproximadamente el 96% de todos los tumores malignos de la cavidad oral. Con respecto a la epidemiología, suele ser más frecuente en varones que en mujeres, aunque en los últimos años esta diferencia de sexo se ha reducido debido al incremento del hábito alcohólico, que bueno, ya mencionaré en la etiología. La prevalencia de estos tumores malignos se incrementa con la edad y la edad de presentación más típica es entre los 50 a 60 años. Y por otro lado, se mencionaba que no existe una diferencia en la tasa global de cánceres a nivel oral en las razas, excepto cuando hablamos del cáncer de labio, el cual suele ser más frecuente en la raza blanca, esto debido a que tienen una menor concentración de melanina. Las localizaciones más frecuentes y de peor pronóstico dentro de la cavidad oral son la lengua, ya sea en los bordes laterales o en la superficie ventral. También se hablaba del suelo de la boca, especialmente en los 2/3 anteriores y en la encía inferior. Mientras que en el carcinoma labial, la mayoría de estos se producía en el labio inferior, le seguía en la frecuencia el labio superior y menos del 2% solía aparecer en la comisura de los labios. Pásale, por favor. Dentro de la etiología se menciona el tabaco, que es el que se ha asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer oral. Por otro lado tenemos el alcohol, que de forma aislada es un carcinógeno de por sí, y el consumo abusivo o excesivo de alcohol está presente en la mayoría de los casos de tumores de vías digestivas superiores. Y cabe mencionar que cuando se tienen el consumo de tabaco y alcohol, el riesgo se multiplicaba por 4, según la bibliografía. Factores infecciosos, pacientes que tienen una higiene bucodental deficiente, ya que está asociado a infecciones bacterianas y micóticas, también a traumatismos crónicos de la mucosa o con un mayor riesgo de pacientes que han tenido infecciones por herpes virus, por sífilis y sobre todo, como ya mencioné al inicio de la exposición, por virus del papiloma. En el caso de las radiaciones, la exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas suelen asociarse a la aparición de queilitis actínica crónica, la cual es muy susceptible a la malignización. Y otros factores que se mencionaban era la mala higiene oral, un trauma de los dientes, un trauma recurrente por dientes en mal estado y en caso de reflujo gastroesofágico. Pásale, por favor. La clínica es escasa hasta que estos tumores alcanzan los 2 o 3 centímetros de diámetro y pueden aparecer como lesiones que no se curan, ya sean ulceraciones, masas, placas,
que no suelen curarse. También ciertos síntomas como la odinofagia, la disfagia, halitosis o incluso hemorragias, la anquiloglosia, adenopatías cervicales y síntomas constitucionales asociados al cáncer como la anorexia, la pérdida de peso. En caso de ya una forma más tardía, se mencionaba que podía haber hipoestesia de los nervios, tanto linguales como mentonianos, restricción de la movilidad lingual en el caso que haya una infiltración profunda ya debido al cáncer. También podría haber trismus en el caso de la invasión a los músculos masticadores. Pásale, por favor. Y finalmente, el tratamiento, se hablaba de medidas generales, ya que la mayoría de un alto porcentaje de los pacientes con cáncer de cavidad oral van a tener un estado de malnutrición debido ya sea a la odinofagia o bien al alcoholismo que mencioné dentro de la etiología. Y se mencionaba que estos pacientes no aguantarían un tratamiento quirúrgico agresivo o con radioterapia. Es por eso que antes de la cirugía se debería realizar una valoración nutricional. Y mencionaba la bibliografía, que era beneficioso antes de la cirugía unas 2 o 3 semanas con suplementos alimenticios enterales, para tener al paciente en una situación de balance positivo de nitrógeno, y que se había comparado este retraso en el tratamiento y que había sido incluso mucho más beneficioso a que iniciar directamente el tratamiento sin un buen estado nutricional. Dentro de la cirugía se hablaba de la exéresis por vía oral, de las pequeñas lesiones en el suelo de la boca o en la lengua, mientras que las lesiones más grandes se mencionaba que podían requerir una reconstrucción con colgajo. Y por último, la radioterapia, que se podía realizar ya sea mediante un haz externo o mediante una implantación intersticial única, que era conocida como la braquiterapia. Y eso sería todo. Gracias. Pero chicos, muy bien. Entonces, básicamente tumores es para que ustedes sepan como generalidades. Ya saben, una masa que esté más de